En una reunión familiar, mis padres mencionaron casualmente que usarían mi herencia para pagar las deudas de mi hermano. Simplemente los dejé hablar. No tenían idea de que ya había transferido todos los activos a un fondo fiduciario que no podían tocar. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Empecemos nuestra historia juntos. El aroma a libros antiguos y polvo en mi rincón tranquilo de la casa era mi santuario, un marcado contraste con las bulliciosas, a menudo caóticas celebraciones siempre centradas en Jason. Desde el momento en que pude comprender el sutil lenguaje de los gestos de mis padres y las inflexiones en sus voces, conocí mi papel. Yo era Michael, el sensato y diligente. Jason, mi hermano mayor, 3 años mayor que yo, era el chico de oro, el soñador encantador, aquel cuyo potencial siempre estaba a la vuelta de la esquina, perpetuamente fuera de alcance. Mientras mis padres elogiaban mis logros académicos, sus ojos brillaban más cuando Jason les contaba su último gran proyecto, su voz llena de una emoción casi tangible, incluso si estaba construida sobre una base inconsistente. Mi vida después de la universidad se convirtió en una cuerda floja entre mis propias aspiraciones y la constante atracción gravitatoria de las necesidades de mi familia. Asumí turnos extra en la firma contable, viviendo en un pequeño apartamento que olía perpetuamente a ramen instantáneo y café rancio. Mis muebles eran de segunda mano, mi ropa era práctica y mi vida social era un lujo que no podía permitirme. ¿Por qué? Porque cada mes una parte significativa de mi magro salario iba a casa, no para mí, nunca para mí. Era para las reparaciones inesperadas de la casa de mis padres, los repentinos aumentos en las facturas de servicios públicos o, más a menudo, para cubrir los enormes agujeros dejados por la última aventura empresarial de Jason. Tenía una habilidad especial para encontrar la próxima gran cosa, o mejor dicho, el próximo gran desastre. Estaba la empresa de velas artesanales que olía sospechosamente a plástico quemado y duró apenas 3 meses. Luego vino la consultoría de criptomonedas que se evaporó más rápido que un charco de verano, dejando un rastro de inversores furiosos y estafados. Cada vez, mis padres acudían en su defensa, sus voces un coro sincronizado de excusas. Simplemente tiene mala suerte, Michael, suspiraba mi madre, con la mano presionada dramáticamente contra la frente. El mercado es brutal, añadía mi padre, sacudiendo la cabeza con fingida simpatía. Nunca fue culpa de Jason, siempre era el mundo conspirando contra su genio. Y de alguna manera, siempre se convertía en mi problema el solucionarlo. Mi silenciosa frustración creció, un nudo persistente en mi estómago. Veía a mis padres mimar a Jason, celebrando sus fugaces momentos de falsas promesas, mientras que mis constantes e innegables contribuciones simplemente se absorbían como el agua en la tierra seca. Yo era el cimiento silencioso, la columna vertebral invisible. Y cuanto más me hundía en el trabajo, menos me sentía visto. Mi pecho se apretaba como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones cada vez que sonaba el teléfono, señalando otra solicitud urgente desde casa. El resentimiento era un regusto amargo en cada comida, cada noche tranquila solo en mi pequeño apartamento. Los quería, por supuesto, eran mi familia. Pero el amor estaba enredado con una profunda y dolorosa sensación de ser explotado, una sensación de que perpetuamente me estaba volcando en un pozo sin fondo. En medio de esta desolación emocional, estaba la tía Carol, la hermana menor de mi madre. La tía Carol era un faro de calidez excéntrica. Era un espíritu libre, una artista, una mujer que vivía según sus propias reglas, y era la única en mi familia que realmente me veía. Nunca pidió dinero, nunca insinuó sutilmente que debería estar haciendo más. En cambio, me invitaba a su encantadora y ligeramente desordenada cabaña, un lugar que olía a lavanda y libros antiguos, un marcado contraste con la ansiedad estéril de la casa de mis padres. Pasaba los fines de semana ayudándola en su jardín de rosas descuidado, el aroma a tierra húmeda y pétalos en flor era una distracción bienvenida. Hablábamos durante horas, o a veces simplemente nos sentábamos en cómodo silencio, escuchando el suave zumbido de su viejo tocadiscos. Escuchaba mis silenciosas ansiedades sobre el trabajo, mis sueños tácitos. Vio la carga que llevaba, y sus silenciosos asentimientos, sus suspiros empáticos, eran un bálsamo para mi alma. Michael, me dijo una vez, con los ojos brillantes, tienes un buen corazón. No dejes que nadie disminuya tu luz. Esas palabras se quedaron conmigo, una promesa susurrada de algo mejor.
Cuando la tía Carol falleció pacíficamente mientras dormía, fue una pérdida profunda. Pero luego llegó lo inesperado. Su testamento, meticulosamente redactado por su discreto abogado de toda la vida, el señor Henderson, estipulaba que toda su herencia, una suma sorprendentemente sustancial, debía dejarse únicamente a mí. Sin advertencias, sin beneficiarios compartidos. No era solo dinero, era un susurro de reconocimiento, un silencioso agradecimiento de la única persona que realmente comprendía el peso que llevaba. Se sintió como un abrazo póstumo, una afirmación silenciosa de que alguien, al menos, me veía. La noticia de la herencia, sin embargo, se extendió rápidamente por la red familiar, llegando a mis padres con una velocidad alarmante. Sus felicitaciones iniciales se sintieron extrañamente huecas, sus ojos mirándome nerviosamente a mí y a los documentos legales. Pronto, comenzaron las sutiles insinuaciones. Michael, empezaría mi madre, con su voz dulce, sabes cuánto apreciamos tu ayuda con Jason. Es una verdadera bendición, este dinero, para todos nosotros. Mi padre intervendría, sí, hijo, somos una familia, juntamos nuestros recursos. Por supuesto, los descarté. Era solo su manera, me dije a mí mismo. Toda una vida de sus sutiles manipulaciones me había entrenado para creer que simplemente estaban expresando su habitual, aunque equivocada, solidaridad familiar. Pero entonces atrapé la mirada de mi madre, usualmente tan desdeñosa de mis propios triunfos, demorándose en los papeles de la herencia con una intensidad inquietante. Era un brillo calculador que no había visto antes, y me envió un ligero escalofrío por la espalda. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a brotar con una velocidad escalofriante. Unas semanas después de la lectura del testamento de la tía Carol, estaba en una fiesta de inauguración de la casa de mi amiga Sara. Sara, con su ingenio agudo y su mente aún más aguda, era asesora financiera, y habíamos entablado amistad por nuestro cinismo compartido por el mercado de valores. Estábamos hablando casualmente sobre noticias recientes cuando mencionó un caso legal particularmente atroz que involucraba una herencia familiar. ¿Puedes creerlo?, preguntó, sacudiendo la cabeza. Este pobre tipo fue manipulado por sus propios hermanos para quitarle todo lo que su abuela le dejó. Dijeron que era para gastos familiares. No tenía un fondo fiduciario ni nada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una escalofriante premonición que atravesó mis años de lealtad programada. Se me heló la sangre. El familiar nudo en mi estómago se apretó, pero esta vez fue diferente. No era solo miedo, era una comprensión naciente y aterradora. Sara, observando mi repentina inmovilidad, hizo una pausa. ¿Todo bien, Michael?, preguntó, suavizando su voz. Simplemente asentí, tragué saliva, luego, casi como una ocurrencia tardía, añadió, sabes, si alguna vez recibes una buena cantidad de dinero, un fondo fiduciario es una decisión inteligente. Lo mantiene separado, lo protege, por si acaso. Lo dijo casualmente, sin saber el peso de sus palabras, pero para mí fue como un rayo, iluminando un camino que ni siquiera había considerado. Esa noche, el sueño me eludió. Permanecí despierto, reproduciendo cada conversación con mis padres, cada sutil insinuación, cada mención casual de fondos familiares. Las piezas encajaron con una precisión enfermiza. Mi lealtad arraigada, mi necesidad de su aprobación, me habían cegado a lo obvio. No solo estaban insinuando, estaban preparando el terreno. Saqué mi computadora portátil, la pantalla brillante iluminaba mi sombría determinación en el oscuro apartamento. Comencé a investigar fondos fiduciarios, examinando la jerga legal, comprendiendo las complejidades de los irrevocables frente a los revocables, las capas de protección que ofrecían. No se trataba de acumular dinero, se trataba de proteger el legado de la tía Carol, de protegerme a mí mismo. A la mañana siguiente, llamé al señor Henderson. Su voz era tranquila, constante, un ancla bienvenida en el torbellino caótico de mis pensamientos. Expliqué mis preocupaciones, teniendo cuidado de no acusar directamente a mis padres, pero exponiendo la historia de la explotación financiera, los constantes fracasos de Jason y las sutiles presiones de mis padres. El señor Henderson escuchó pacientemente, sus silenciosos humos de reconocimiento eran los únicos sonidos durante largos periodos. Cuando terminé, hizo una pausa por un momento. Michael, dijo, con su voz medida, tu tía Carol era una mujer muy astuta. Te eligió por una razón, y un fondo fiduciario,
particularmente uno irrevocable, es de hecho una excelente manera de asegurar que se respeten sus deseos y que tus intereses estén protegidos. Explicó el proceso, las implicaciones legales, la finalidad del mismo. Una vez que está adentro, está fuera de alcance para siempre. Nadie, ni siquiera tú, puede revertirlo fácilmente sin que se cumplan condiciones específicas. Es como una fortaleza. Sus ojos, usualmente plácidos, tenían un destello de comprensión, un silencioso reconocimiento de la dinámica familiar que no me había atrevido a expresar. Mi mano estaba firme cuando firmé los papeles unos días después, pero por dentro, una vida de lágrimas reprimidas amenazaba con estallar. Fue lo más difícil y liberador que había hecho. Justo cuando se finalizó el papeleo para el fondo fiduciario, llegó la noticia: la última empresa de Hasson, una cadena de lavados de autos ecológicos, no solo estaba fracasando, era una catástrofe total. Había acumulado deudas masivas, había pedido prestado a prestamistas dudosos y ahora se enfrentaba a acciones legales severas, incluida una posible quiebra. El agujero financiero era inmenso, mucho mayor que cualquiera de sus fracasos anteriores. La familiar sensación de miedo se enroscó en mi estómago, pero esta vez estaba mezclada con una extraña y desafiante resolución. Las llamadas telefónicas comenzaron inmediatamente. Mi madre, con la voz aguda y frenética, describió el colapso nervioso de Hasson. Mi padre, usualmente tan estoico, sonaba genuinamente angustiado. Aumentaron la manipulación emocional, retratando a Hasson como una víctima indefensa del cruel destino. La sangre es más espesa que el agua, Michael, suplicó mi madre, con la voz llena de falsa preocupación. Es tu hermano, solo tú puedes salvarlo ahora. Tu tía Carol habría querido que ayudaras a la familia. No pidió explícitamente la herencia, pero la implicación pesaba en el aire, una niebla venenosa. Escuché, con el rostro inexpresivo, mi mente un torbellino de culpa antigua y nueva resolución. Luego llegó el correo electrónico de mi madre, inusualmente formal. El asunto era claro: reunión familiar urgente requerida. Exigía mi presencia en la casa familiar la tarde del próximo domingo. Sin calidez, sin saludo personal, solo una orden fría. Lo leí una y otra vez. Era una emboscada, lo sabía. La casa en la que crecí de repente se sintió extraña, cada foto familiar en la pared como una acusación. Con calma confirmé mi asistencia, con mi poker face firmemente en su lugar. Estaba listo. Llegó el domingo, envuelto en un engañoso sol de otoño tardío. Conduje hasta la casa de mis padres, las calles familiares ahora se sentían como un laberinto que conducía a una trampa. Al entrar en el camino de entrada, noté el sedán perpetuamente sucio de Hasson estacionado en ángulo, como de costumbre. Adentro, el aire era denso con una jovialidad forzada, un perfume empalagosamente dulce de la mejor ropa dominical de mi madre compitiendo con el tenue y desconcertante aroma a ansiedad rancia. Mis padres eran excesivamente dulces, sus sonrisas demasiado amplias, sus ojos mirándome nerviosamente. Hasson estaba sentado desplomado en el sofá, con aspecto angustiado pero con un aire de expectativa apenas oculto, como un niño esperando un premio prometido. Mi madre se ocupó de mí, ofreciéndome un té helado que no quería, preguntando por mi trabajo en un tono que claramente indicaba que no le importaba. Mi padre, usualmente del tipo rudo y silencioso, comenzó una larga y divagante historia sobre los problemas financieros de un conocido mutuo, insinuando sutilmente la fragilidad de la riqueza. Me senté al borde del sillón, con las manos descansando tranquilamente en mi regazo, observando, esperando. Mi pecho se apretó, pero esta vez no fue miedo, fue la cuerda tensa de un arco tensado antes de la liberación. Después de unos minutos de esta incómoda pretensión, mi madre se aclaró la garganta, un preludio dramático. Michael, comenzó, con la voz llena de falsa preocupación, adoptando un tono reservado usualmente para los funerales, tu hermano está en una situación muy difícil, una situación muy, muy difícil. Hasson suspiró teatralmente, pasándose una mano por el pelo ya despeinado. Es solo mala suerte, murmuró, evitando mi mirada. Mi padre tomó la palabra, su voz resonando con un aire de grave importancia. Sí, hijo, y hemos estado hablando, tu tía Carol, que Dios la bendiga, siempre fue tan generosa. Quería a la familia, y sabemos en el fondo que ella habría querido que ayudemos a Hasson. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire, esperando que yo asintiera, que ofreciera consuelo. Luego vino el golpe casual.
Mi madre se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirativo, como si compartiera un secreto profundo. Así que hemos decidido usar tu herencia para saldar sus deudas, lo dijo con tanta casualidad, con tanta frivolidad, como si estuviera hablando de una lista de compras o del clima. Mi padre asintió sabiamente, añadiendo, es la forma de la familia, hijo. Cuidamos de los nuestros. Este dinero es realmente para la estabilidad de la familia. El aire de la habitación pareció crepitar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi rostro permaneció impasible. Sentí una claridad fría y nítida que me invadió. Ya estaba hecho, la línea había sido trazada. Creían que me tenían, que simplemente cumpliría por costumbre, por culpa. Simplemente asentí, un pequeño movimiento casi imperceptible que ellos malinterpretaron instantáneamente como un acuerdo. Una ola de alivio invadió sus rostros, sus sonrisas se ensancharon, una satisfacción complaciente se instaló en sus ojos. Jason dejó escapar un suave suspiro de alivio. No tenían ni idea. No tenían idea de que ya había transferido todos los activos a un fondo fiduciario que no podían tocar. Los dejé hablar, los dejé deleitarse en su victoria percibida. Durante los siguientes días, comenzaron a hacer planes, contactando a los acreedores de Jason, discutiendo la cantidad exacta que asignarían de mi herencia. Mi madre incluso mencionó una cena familiar de celebración, una comida de unidad. Mantuve mi teléfono en silencio, ignorando sus llamadas sobre logística, dejándolos cavar su propio agujero más profundo. Cada sonrisa que ofrecí fue una actuación, cada sí, una mentira cuidadosamente elaborada. El aroma a su complaciente ignorancia era casi embriagador. Entonces comenzaron a aparecer las grietas. La primera llamada telefónica no fue para mí, sino para mis padres. Era de un acreedor confundido, indicando que los fondos que esperaban de la herencia de Michael no eran accesibles. Luego vino otra llamada, y otra. Mis padres, inicialmente desconcertados, pasaron a la frenética. Intentaron retirar dinero de mi supuesta cuenta, solo para encontrarse con funcionarios bancarios educados y firmes que explicaban los obstáculos legales y las complejidades de un fondo fiduciario privado irrevocable. La fachada cuidadosamente construida de su control comenzó a romperse, pieza por dolorosa pieza. Sus llamadas para mí se volvieron cada vez más frenéticas, luego acusatorias. ¿Qué has hecho, Michael?, gritó mi madre, con la voz aguda y cruda. Este es el dinero de nuestra familia. ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Mi padre, usualmente tan estoico, balbuceó con furiosa incredulidad. Tú, chico egoísta e ingrato. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Gaslighting, culpabilidad, acusaciones de traición se derramaron sobre mí como un diluvio tóxico. Sus voces, una vez suaves y manipuladoras, ahora estaban crudas de pánico, como animales acorralados. Finalmente atendí sus llamadas, mi voz tranquila, controlada, un marcado contraste con su histeria. Es mi herencia, afirmé, cada palabra precisa y deliberada. Asegurada en un fideicomiso irrevocable. Es legalmente intocable. La tía Carol la designó para mí. Pacientemente expliqué los límites legales, la protección que ofrecía, la finalización completa del acuerdo. El silencio al otro lado era ensordecedor, un sonido visceral de expectativas destrozadas. Fue entonces cuando lo escuché, la respiración entrecortada de mi madre, el silencio furioso y entrecortado de mi padre. Jason, mientras tanto, había caído en una furia furiosa. Sus mensajes de texto y llamadas fueron abusivos, venenosos, culpándome por su ruina inminente. Me estás arruinando la vida, Michael. Siempre me has odiado, gritó, su voz quebrándose de autocompasión. La exclusión social inmediata siguió, rápida y brutal. Fui bloqueado de los chats grupales familiares, conspicuamente desinvitado de una reunión familiar planificada y sutilmente difamado entre parientes lejanos. Vi fotos de mi familia en la cena, sonriendo sin mí, publicadas en las redes sociales. Miré la foto familiar donde me habían recortado, mis dedos temblando tanto que dejé caer mi teléfono por un momento. La vieja herida sangró, pero luego una resolución feroz y fría echó raíces. Esto era todo. En su desesperación, mis padres amenazaron con demandarme. Contrataron a su propio abogado, un individuo fanfarrón y menos competente que me envió una carta amenazante exigiendo que liberara los fondos. Todavía creían que podían obligarme,
que cedería ante la presión, como siempre lo había hecho. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. La amenaza de una demanda era un rugido hueco, pero sabía que tenía que enfrentarlo de frente. El señor Henderson, mi estoico e inquebrantable abogado, comenzó a preparar mi defensa. Era metódico, tranquilo, una fortaleza contra la tormenta de la creciente virulencia de mis padres. Mientras reuníamos documentos, revisando cada documento relacionado con la herencia de la tía Carol, recordé algo vago. La tía Carol había dicho una vez hace años que las cosas se habían complicado un poco cuando mis padres la habían ayudado con sus finanzas. Fue un comentario fugaz que desestimé en ese momento, pero ahora se encendió un pequeño destello de sospecha. Señor Henderson, pregunté, con voz cautelosa, ¿cree que hay alguna manera de que mis padres pudieran haber influenciado a la tía Carol antes de que hiciera su testamento final? Financieramente, quiero decir. El señor Henderson hizo una pausa, su mirada pensativa. Influencia es una palabra fuerte, Michael, pero no estaría de más profundizar en sus registros financieros más antiguos, quizás incluso en su correspondencia personal. La tía Carol era meticulosa, aunque pareciera un poco distraída. Ese fin de semana, conduje a la cabaña de la tía Carol. Todavía olía ligeramente a lavanda y libros antiguos, un conmovedor recordatorio de su gentil presencia. Empecé a revisar sistemáticamente sus pertenencias, buscando algo que pareciera fuera de lugar. Escondido en un viejo cofre de cedro, debajo de una pila de ropa de cama bordada, encontré un pequeño diario encuadernado en cuero. No era un diario, sino una especie de libro mayor, que registraba meticulosamente sus ahorros personales, inversiones e incluso sus pequeñas donaciones caritativas. Y ahí estaba, entradas de hace unos 10 años, detallando retiros significativos de sus cuentas de ahorros, mucho más allá de sus gastos habituales. Junto a ellos, notas crípticas, fondos a Robert y Susan para inversión familiar. Garantías de altos rendimientos, sus palabras, no las mías. Se me heló la sangre. Esto no se trataba solo de mi herencia, se trataba de un patrón de engaño de larga data. Encontré extractos bancarios correspondientes que mostraban grandes sumas transferidas directamente a la cuenta conjunta de mis padres, etiquetadas vagamente como amortización de préstamos o apoyo familiar. Pero las notas de la tía Carol, garabateadas con su elegante escritura cursiva, pintaban una imagen diferente. Mis padres la habían convencido de dejar que ellos administraran una parte de sus ahorros, prometiendo invertirla para ella, prometiendo altos rendimientos, mientras secretamente desviaban una suma significativa para su propio uso, estafándola eficazmente. Este era su acto característico, manipulación financiera encubierta bajo el disfraz del cuidado y la preocupación familiar. La verdad me golpeó como un golpe físico, una fría comprensión de que su traición iba mucho más allá de lo que podía haber imaginado. Mi mano temblaba mientras sujetaba el diario, el viejo cuero se sentía de repente pesado con el peso de los secretos desenterrados. Llevé todo al señor Henderson. Examinó los documentos, con expresión sombría. Esto, dijo, golpeando con un dedo una entrada del diario, lo cambia todo. Esto no es solo una disputa de herencia, es un posible fraude, y sugiere un patrón de comportamiento. Inmediatamente cambió nuestra estrategia. No solo defenderíamos mi derecho a la herencia, expondríamos su manipulación de larga data. La mediación legal se fijó para un martes por la mañana fresco en una oficina neutral del centro. Mis padres llegaron con su abogado fanfarrón, sus rostros eran una mezcla de furia y desesperación apenas velada. Jason no estaba presente, pero podía sentir su presencia, una sombra que se cernía sobre la habitación. El abogado de mis padres, el señor Thompson, lanzó una diatriba sobre el deber familiar y mi obligación moral de apoyar a mi hermano. Mi madre intervino. Michael siempre fue tan egoísta, incluso de niño. Nunca entendió realmente el significado de la familia. Su voz, usualmente tan aguda, ahora tenía un tono desesperado, como uñas raspando contra una pizarra. Entonces el señor Henderson, en su forma tranquila y precisa, presentó los documentos. No solo presentó los documentos del fondo fiduciario, presentó el diario de la tía Carol, sus extractos bancarios, la evidencia cuidadosamente cruzada del dinero que mis padres le habían desviado años atrás. Señor y señora Davis, dijo el señor Henderson,
su voz cortando la tensión, mientras estamos aquí para discutir la herencia del señor Michael Davis, también debo sacar a la luz estas transacciones que parecen mostrar una apropiación indebida significativa de fondos de las cuentas de la tía Carol, disfrazadas como inversiones administradas por ustedes mismos. El aire de la habitación se electrificó. Los rostros de mis padres se distorsionaron con una mezcla de furia y horror naciente, eran un grotesco cuadro de su verdadero ser. Mi madre jadeó, un sonido crudo y entrecortado. Mi padre se puso rojo como una remolacha, apretando la mandíbula, los ojos muy abiertos de incredulidad. Su abogado fanfarrón, el señor Thompson, parecía completamente desconcertado, claramente mantenido en la oscuridad sobre esto. Esto es indignante, gritó mi madre, encontrando su voz. Son mentiras. Estás intentando arruinarnos. La evidencia sugiere lo contrario, afirmé, mi voz tranquila e inquebrantable. Estos son los propios registros de la tía Carol. Ella confiaba en ustedes. Ustedes la traicionaron. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado con el peso de una verdad innegable. Su máscara social cuidadosamente construida, la apariencia de la familia respetable y amorosa, se hizo añicos públicamente. La amenaza legal contra mí se evaporó, en cambio, la atención se centró inmediatamente en ellos. El señor Henderson dejó en claro que si perseguían algún reclamo contra mi herencia, perseguiríamos acciones legales por el fraude cometido contra la tía Carol. Retrocedieron, su fanfarronería se disolvió en súplicas patéticas. Intentaron negociar, luego suplicar, su dignidad se desmoronaba. Pero yo había terminado. Los años de resentimiento silencioso, las décadas de ser pasado por alto, se solidificaron en una resolución inquebrantable. No hay nada que discutir, dije, levantándome de mi asiento. El dinero está en el fideicomiso, no va a ninguna parte. Y lo que le hicieron a la tía Carol, eso es asunto suyo. La noticia de su engaño no se difundió a través de titulares explosivos o publicaciones dramáticas en las redes sociales, se difundió silenciosamente, como ondas en un estanque. El señor Henderson informó discretamente al albacea de la tía Carol y a algunos parientes lejanos que habían sido incluidos en versiones anteriores de su testamento. La verdad, respaldada por documentos legales irrefutables, se abrió lentamente paso a través de la red familiar y nuestro círculo social compartido. No tuve que difundirlo, la verdad, respaldada por documentos legales, hablaba por sí misma. Los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas, y las miradas de simpatía que una vez recibí fueron reemplazadas por miradas de comprensión y respeto silenciosos. Algunos parientes que inicialmente se habían puesto del lado de mis padres, cegados por su encanto performativo, ahora me ofrecieron disculpas silenciosas o compartieron sus propias historias de manipulaciones similares. Otros simplemente se distanciaron de mis padres, ya no dispuestos a tolerar su farsa. El mito de la familia perfecta y unida, que habían curado tan cuidadosamente, finalmente se desmoronó. Jason, mientras tanto, se quedó para enfrentar su propia ruina financiera sin la capacidad de mis padres para rescatarlo, tanto financiera como moralmente. Se encontró realmente solo, sus súplicas desesperadas de dinero, sus arrebatos frustrados, finalmente se desvanecieron en un silencio amargo. Se convirtió en un fantasma, acechando los márgenes de su propia miseria autoinfligida. Nunca reconoció realmente su papel en la dinámica familiar, ni se disculpó por su interminable serie de fracasos. Simplemente desapareció de mi vida, consumido por las consecuencias de sus elecciones. Las secuelas fueron un extraño cóctel de dolor y libertad estimulante. Lamenté la pérdida de la familia que pensé que tenía, la versión idealizada de padres que amaban a ambos hijos por igual. Pero el alambre de púas alrededor de mis pulmones finalmente se aflojó, permitiéndome respirar profundamente por primera vez en años. La ansiedad constante que había sido una compañera silenciosa durante décadas comenzó a disiparse, reemplazada por una tranquila sensación de calma. Comencé a invertir activamente en mi propio bienestar. Perseguí pasatiempos que había descuidado durante mucho tiempo, senderismo en los parques nacionales, el aroma a pino y tierra húmeda llenando mis pulmones con cada respiración liberada. Empecé a tomar clases de cocina, saboreando el gusto de nuevos sabores, aprendiendo a crear deliciosas comidas para mí mismo, disfrutando del simple acto de nutrir mi cuerpo. Saboreé el sabor de un café perfectamente preparado, sorbido lentamente en una mañana tranquila, sin apresurarme, sin la carga de expectativas tácitas. El sonido de mi propia risa, libre de culpa, se sintió extraño al principio, luego maravillosamente familiar.
Profundicé mi conexión con Sara, quien se convirtió en una confidente de confianza. Ella entendió, no solo como asesora financiera sino como una verdadera amiga. Pasamos horas hablando sobre límites, autoestima y las complejidades de las familias disfuncionales. Ella validó mis sentimientos, recordándome que mi historia no era única y que protegerme no era egoísta sino necesario. También me conecté con parientes lejanos que también habían sido tocados por las manipulaciones de mis padres o que simplemente ofrecieron apoyo y comprensión genuinos. Estos se convirtieron en mi familia elegida, personas que compartían mis valores de integridad, respeto y conexión honesta, no solo sangre. Aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el amor y la honestidad. Era un vínculo forjado en valores compartidos, no en ADN compartido. Mi vida comenzó a florecer. La herencia de la tía Carol, a salvo en su fideicomiso, me permitió seguir una nueva trayectoria profesional, una que se alineaba con mis pasiones, no solo con mi necesidad de ganar dinero para otros. Empecé una pequeña empresa de consultoría enfocada en ayudar a artistas independientes a administrar sus finanzas, un silencioso guiño al espíritu creativo de la tía Carol. El trabajo fue satisfactorio, mis clientes agradecidos, y por primera vez, mis esfuerzos se sintieron verdaderamente míos. A menudo pienso en la tía Carol. Guardo una foto enmarcada suya en mi escritorio, sus ojos traviesos brillando, una leve sonrisa en sus labios. Ella se había ido, pero su sabiduría, su silenciosa resistencia contra lo ordinario, vivían en mí. Su herencia no era solo dinero, fue el catalizador de mi liberación, la llave que abrió las cadenas de mi pasado. La casa, llena del aroma a pintura fresca y nuevos comienzos, finalmente se sintió mía. No era la casa de la infancia llena de fantasmas de expectativas y traiciones, sino un santuario, un lugar donde simplemente podía ser yo mismo, sin cargas. Encontré paz, no un final de cuento de hadas perfecto, sino una tranquilidad auténtica y duramente ganada. Las cicatrices permanecieron, líneas tenues en mi alma, pero sirvieron como recordatorios, no como grilletes. Creyeron que podían tomar lo que era mío, pero lo que realmente tomaron fue su propia credibilidad, su propia posición, sus propios hijos. Y en eso, encontré mi libertad. ¿Qué significa realmente la familia para ti? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea en la arena para protegerte a ti mismo y tu paz? Comparte tu historia a continuación.